Continuamos Desde las Bases. Estuvimos esta semana en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado, seccional Río Grande. Allí comenzó la inscripción para un programa de construcción de viviendas que está financiado con fondos nacionales. Dialogamos en la sede de ATE con los responsables de la inscripción, también con algunos de los beneficiarios, quienes expresaban las expectativas que tienen frente a esta posibilidad. Bueno, nosotros estamos trabajando a través del gremio ATE, sí, estamos inscribiendo a sus afiliados a partir del requisito justamente que sean afiliados, que sea demostrable a través del recibo de sueldo y los requisitos que determina el banco hipotecario, que son no tener deudas en el veraz, no tener propiedades, ¿sí?, a ninguna parte del país y cumplir con los requisitos establecidos dentro de los convenios. En este momento se está en el periodo de inscripción, con lo cual estamos atendiendo a la gente de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Las puertas de ATE están abiertas en la recepción de sus afiliados y estamos trabajando para solventar dudas y necesidades de información. Luego la gente tiene que recolectar la documentación y completa el trámite. Sí, seguramente en su momento, primero como te digo, estamos en el periodo de inscripción y después se les va a pedir todos los datos que requerimos para completar todo lo que es documentación y carpetas. ¿Expectativas en la gente encontraste muchas, seguro? Sí, la necesidad de la situación y la necesidad de la falta de vivienda se hace presente justamente en toda la provincia en realidad. Nosotros trabajamos a través del gremio ATE justamente para, en este caso, la posibilidad de 300 soluciones habitacionales. Así que esperando a la gente, sus afiliados y con la expectativa de complementar todo y solventar las dudas que tengan, que se acerquen y estamos acá para atenderlos. Muchas gracias. No. ¿Expectativas sobre el plan, la posibilidad de conseguir una vivienda? Por lo que he podido interiorizarme, todavía no nos han convocado todavía con el número que tenemos de orden, bastante prolijo parece todo. Por lo que me comentaba el secretario gremial Cardoso recién, es que sé que es un préstamo del 35% subsidiado por Nación y el 65% a cargo del afiliado. Los terrenos están enfrente de Diarco. Con buena expectativa, al menos por los 1.800 afiliados que somos de ATE, hay bastantes posibilidades dentro de los 300 cupos que están dispuestos, ¿no? Hay una posibilidad para resolver algo tan difícil como es la construcción de una vivienda. Sí, el problema habitacional es bastante grave en la provincia y más para los compañeros estatales en este momento que están bajo el salario que tenemos para acceder a un préstamo por una entidad bancaria, ¿no? Por ejemplo, en mi caso particularmente yo había pedido un crédito a través del IPB hace 2 años, que no me fue otorgado y parecía que sí se lo habían otorgado a algunos funcionarios, pero tampoco veía la viabilidad o que fuera concreto eso por ahí. Entonces, si está la posibilidad desde ATE, bienvenido y un aplauso realmente a los compañeros de ATE, a lo que es la Secretaría en general, porque las tratativas han sido muy buenas, ¿no? La expectativa está, y acá con la compañera, que la compañera tampoco tiene casa, estamos pujando por haber un lugar. Pero hasta el momento es todo muy tranquilo, muy en orden parece todo. ¿Me viniste, te asesoraron bien de cómo es el trámite? Sí, ya estamos inscritos. ¿Cómo la ves? ¿Es difícil cumplimentar la documentación? No, por lo menos yo creo que cumple los requisitos, así que solamente a esperar que salga. Es un tema difícil de la solución habitacional, de construir una vivienda. ¿Esta es una posibilidad concreta? Sí, se ve que es una oportunidad muy buena y vamos a ver si sale. Muchas gracias. Gracias a vos. Felipe, se están acercando los compañeros, muchas expectativas, ¿no? Sí, esto se arrancó el viernes. El viernes se atendió 128 compañeros y ahora van más de 50 y esperemos que sea así y cubrir las necesidades de los afiliados. Eso es lo que nosotros veníamos planteando, la necesidad que había, la gran demanda por vivienda. Creo que un granito de arena que ponemos del sindicato, esto se va a solucionar gran parte de estos compañeros que necesitaban la vivienda. Del éxito de esta primera etapa depende la posibilidad de que se amplíe a 300 viviendas más.
Mira, esto es así, nosotros los compañeros de Ushuaia ya están trabajando, si esto se llegaría el miércoles a anotar los 300 que tenemos nosotros los terrenos que se dio el Ejecutivo, que se estaría trabajando ya con el Intendente y digamos a nivel nacional para ampliar unos 300 más. Ojalá Dios quiera esto que sea así, mientras los trabajadores necesiten, creo que nosotros estamos al frente para ver si podemos solucionar problemas, dicho hecho que estamos haciendo. Ojalá Dios quiera que se anoten los 300 y vemos si falta más, hay cupo que se puede ampliar. Hay que reconocer en esto la colaboración del Gobierno Nacional con el aporte de los fondos. Sí, esto es, bueno, gracias al Gobierno Nacional y bueno, y el Intendente que cedió los 300 terrenos, yo creo que es un gesto muy importante desde el municipio ceder estos terrenos y del nivel nacional para poder tramitar esto, me parece muy bien, muy contento, nosotros la verdad re feliz porque esto es lo que veníamos pidiendo y teníamos mucha demanda dentro de ATE y bueno, hicimos creo que algo importante para todos los afiliados y si quedaría algún otro cupo se estaría afiliando compañeros como para darle también la vivienda. Muchas gracias. Gracias a vos. Continuamos Desde las Bases y en esta continuidad del bloque con la compañía del doctor Miguel Ángel Febré. Miguel Ángel, bueno, en principio muy buenas tardes, gracias por participar de nuestro programa. Bueno, buenas tardes José, buenas tardes todos la audiencia y desde ya te agradezco el hecho de dar la posibilidad de que se traiga a debate temas de tanta importancia para la comunidad, ¿no? No, sí, bueno, un tema importantísimo que estuvo instalado en los medios mucho tiempo y que tuvo una suerte de definición a partir de este fallo de la Corte, un fallo dividido. Hay que decir que el doctor Zaffaroni votó en contra, bueno, pero hubo una resolución respecto de esta reforma al sistema judicial que se proponía desde el Ejecutivo en primer momento y después desde el Congreso de la Nación. Finalmente esto no prosperó. ¿Cuál es tu visión y sobre todo relacionada al mundo de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente, digamos, creo que es un tema que pasó con mucha publicidad, pero muy poco debate, muy poco... realmente, digamos, la gente no supo muy bien lo que se trató y creo que lamentablemente se perdió una oportunidad histórica de empezar a cambiar lo que tiene que ver con la justicia. Digo esto porque inclusive se fijó posición desde el Colegio de Abogados de aquí de Río Grande, ¿no es cierto? Hice una nota, me parecía que fijar posición a favor o en contra de esta reforma lo que ameritaba era un previo debate respecto a los alcances de esta reforma. Fundamentalmente porque tiene que ver con la democratización y tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Creo que livianamente se trataron cuestiones como que no se podía ingerir la cuestión política dentro, la injerencia de la cuestión política dentro de la justicia. Y esto es una república y como tal no tenemos que perder de vista que la voluntad soberana reside en el pueblo, ¿no es cierto? Y si el pueblo decide, o sea, tiene la posibilidad, ve como normal participar en la cuestión ejecutiva, en la legislativa, ¿por qué no en el judicial? Este fue el espíritu que inclusive estuvo en la reforma de 1994, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, es un órgano fuera del Poder Judicial, es un órgano extrapoder con el fin de controlar, ¿no es cierto?, esa autonomía respecto a la determinación del pueblo, respecto a la determinación de las bases. Creo que alguien habló en nombre del Colegio de Abogados de Río Grande, una cosa así, pero también en el orden nacional y hablaban del problema de que esto se politizaba. Acá no estamos en dictadura, digamos, es un logro después de tanto de luchar con el tema de la dictadura, algo que la dictadura quiso imponer, que es el pueblo no participa en política o la política es mala. La política, que es la herramienta. La política, cuando lo hablamos desde la definición de lo que es el hombre es un ser político, esto lo decía Aristóteles, el hombre es un ser político por naturaleza. Después viene la cuestión partidaria, vendrá las cuestiones de la corrupción, pero no tiene nada que ver, digamos. Yo creo que las bases en su conjunto, los trabajadores, todo el pueblo en realidad debe participar y de hecho participa activamente en la cuestión política. ¿Por qué tener miedo a la participación en el tema de la política? Es decir, esto de alguna forma arroja transparencia. Digamos, yo cuando voto un determinado candidato, sé la ideología que tiene. Es decir, vos imaginate lo importante que sería esto en la cuestión judicial, saber, ¿no es cierto?, cuál es la ideología de ese juez. Seguro. Es decir, máximo en un poder que tenemos jueces que a perpetuidad. ¿No? Porque la es decir, tienen. acá ha pasado historia, pasamos de democracia, dictadura, golpes, represión, todo, y digamos, y el poder judicial se mantiene, ¿no es cierto?, con los mismos jueces. Es decir, jueces como en este caso con 95 años que se mantienen en actividad. Digamos, ¿cuál es la ideología
¿no es cierto?, que hay detrás de cada fallo. Y en esto tiene que ver también con la cuestión que vos me decías, con la cuestión de los trabajadores. Es decir, se llega a un punto a que se llega a criminalizar la protesta. Es decir, los medios hacen toda una campaña como que en realidad la lucha termina siendo una cuestión subversiva, dirían en la dictadura, una cuestión de... Cuando en realidad la lucha es toda conquista, no solo de los trabajadores, sino cuando uno habla de una república y todo se debe a la lucha. Digamos, la lucha no es mala. La cuestión será el fin que persigue esa lucha, es otra cosa. Pero la lucha en sí es lo que permite reivindicar la cuestión de los trabajadores. Es decir, aquí se encuentra criminalizada la protesta social. Digamos, pero esto es decir, dirigentes, qué sé yo, hablemos de la UON, cuando vimos a ese dirigente que tenía que estar haciendo determinadas tareas comunitarias. ¿Todo por qué? Por la defensa de los intereses de los trabajadores. Sí. Es decir, ¿por qué criminalizar? Ahora, si esta cuestión está en manos del Poder Judicial, ¿cuál es el miedo que se le tiene a que las bases, a que el pueblo, a que los trabajadores tengan algún tipo de injerencia en la cuestión judicial? Pero esto me parece que es fundamental. Digamos, vos imagínate que inclusive la cuestión de cada juez, cuando baja un martillito y está sentenciando, en realidad yo lo digo, está haciendo una sentencia inconstitucional, porque en realidad ese criterio de culpabilidad y todo, en la Constitución desde 1853 tiene que ser, se vuelca a los jurados. Digamos, se le da la posibilidad al pueblo, ¿no es cierto?, que mediante el jurado determine la culpabilidad o no. El juez tendrá toda la formación técnica necesaria para ver cuál es la pena que se debe aplicar. Pero ese criterio de culpabilidad y todo, es decir, un juez no es mejor que ningún otro ciudadano. Digamos, acá no tenemos una diferencia social, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos un mandato constitucional expreso, acá no hay prerrogativa de raza, de religión. Entonces, ese criterio de culpabilidad, ¿cuál es el miedo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el miedo que en realidad esto sea permeado de alguna forma? Es decir, se le dé participación al pueblo mediante este primer paso. Si uno dice sobre todo esto, para mí le faltaban muchas más cosas a la reforma, pero para mí también hacía falta un franco debate que no se dio en ningún lado. Porque es innegable que hace falta un cambio en el sistema judicial argentino. Pero esto es indudable, es indudable. Mientras la protesta, ¿no es cierto?, haya jueces que entienden que esto es un crimen, mientras que existan, como en la dictadura, dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, cuestionados simplemente por la lucha de un derecho. Están por ir compañeros del SUTEF y camioneros a enfrentar una causa en la Este es el tema de, sí, planteamos decir luchadores de años, que yo cuento con el tema de SUTEF, con el tema de ARSI y demás, es decir, cuestionado simplemente por la cuestión de una reivindicación. Es decir, yo recuerdo un país, ¿no es cierto?, que no conocía de barreras en las casas de gobierno, que no conocía una plaza de Mayo con vallas, ¿no es cierto? Es decir, de a poco empezamos a plantear todas estas cosas y de pronto también la justicia, porque en esto sí tiene fundamentalmente la cuestión de la justicia, porque todo el mundo dice, la justicia determinará. Bueno, imagínate vos que si la justicia determinará y si tenemos estos tipos de jueces y si tenemos consejos de la magistratura que responden a determinados grupos económicos o a determinados poderes, es decir, ¿qué futuro tenemos? ¿No es cierto? Miguel, hay quienes dicen y quienes apoyan, ¿no?, precisamente, o apoyaban esta ley, que es un cambio que más temprano que tarde se va a dar porque es inevitable que hay que reformar el sistema judicial y porque hay un deseo del conjunto de la sociedad en este sentido. ¿Vos tenés esta misma lectura? Yo tengo no solamente esta lectura, sino que yo esto lo planteaba, se lo planteaba a compañeros de otros gremios, en el caso del compañero José Giagis, que con el tema de ex trabajadores plásticos, que quiero llevar a otros gremios y a los distintos sectores. Es decir, yo creo que todavía esto no está cerrada. Por ahí queda también la cuestión de las instancias internacionales, ¿no es cierto? Es decir, porque a mí me parece que, por más que haya mayoría, ¿no es cierto?, de jueces que determinen esto, lo fundamental es, digamos, que ese poder judicial no es el poder absoluto respecto, como lo sostiene en el voto de disidencia Zaffaroni, no es un poder que se puede oponer a todo lo que haga el legislativo, ¿no es cierto? Debe tener un criterio de razonabilidad, de sustentabilidad, y ante la duda, como en este caso, y yo la duda la sustento en el artículo 114 del tema del Consejo de la Magistratura, que se involucró en 1994, lo que se buscaba era un control, ¿no es cierto?, del poder judicial. Mal puede, ¿no es cierto?, ser inconstitucional cuando
se incorpora este tema a la determinación popular, a la voluntad popular. Yo creo que no hay que tener el miedo, no, por el contrario, porque digamos, eso es la República, en eso se sustentan todos, en eso se sustenta inclusive la cuestión sindical. Imagínate qué es lo que sería de los sindicatos si no se permitieran las elecciones de delegados, si no se permitieran... Es decir, la democracia, ¿no es cierto?, tanto en el terreno sindical como en el terreno político y todo, es lo que permite transparentar las acciones y es lo que permite un mejor gobierno, mejores sindicatos, es decir, es la activa participación. Si le tenemos miedo, indudablemente, a esa activa participación, algo tenemos. Es decir, ¿cuál es el problema que tenemos de que el Poder Judicial sea controlado, si se quiere, por el conjunto del pueblo? Miguel, te agradecemos mucho haber pasado por el programa y traernos todos estos conceptos. Te agradezco a vos y a la audiencia. Hablamos así con el doctor Miguel Ángel Febré, bueno, y este debate más que importante entonces que estuvo instalado en el país y seguramente que seguirá instalado. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con el programa.